Yo presumo que obviamente escuchó los disparos, como lo han escuchado los vecinos, porque no fueron dos o tres nada más, no como un empezó. armado que casi No te ando, pero ya va a empezar. No, tu pie es igual. terminan escapando de Yo me canso. ¿Cómo están, chicos? Buen día, profe. 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 Puedan encender la cámara, lo hacen, así lo veo un ratito. Y hacemos como que estamos en el aula, si no es complicado. ¿Cómo estás, Camila? Bien, profe. Y de paso lo voy conociendo. Hola, Analía. Buen día, contador. ¿Cómo están? Bueno, ayer hablamos con el profe Jaljal, ¿sí? Dice que tuvo problema con la conexión de internet, así que él la clase la va a dar el próximo lunes y martes a la tarde, ¿sí? Van a tener la parte teórica con él. Conmigo van a tener los martes a la mañana. Van a tener también parte teórica, ¿sí? Luego tienen ustedes la parte práctica con la profe Florencia Lama, que ya tiene los miércoles. Y con la profe Julia Van a tener los viernes a la tarde. Creo que ya tuvieron con la profe Julia Van, también la conocen, y a Florencia también, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Y profe. la profe Julia Van, de lo que yo de los martes, ella va a dar la parte práctica. ¿Estamos de acuerdo? Y Florencia da la parte práctica del profe Jaljal por esta semana. Y luego en algún momento vamos a dar junto la clase teórica con Daniel, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Hoy vamos a ver el comienzo de la materia. Voy a poner para grabar. Ustedes siempre me tienen que hacer acordar. ¿Sí? Nosotros vamos a comenzar viendo la unidad número 1. Ustedes ya repasaron algunos conceptos con Daniel, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver, ¿sí? Es concentrarnos en el tema de la unidad número 1. Voy a conectar un ratito la compu. Y el primer tema, ¿sí? Son las normas contables, que es una unidad bastante extensa, ¿sí?
me gustaría saber qué saben de las normas contables. Que las normas contables son reglas que se utilizan para la elaboración de los estados contables. Muy bien. ¿Y qué significa eso? ¿Quién me respondió? ¿Cómo es tu nombre? Toconaz, Irina. Toconaz. Irina. Sí, así Irina. tal cual. Sí. ¿Y qué entiende de esa definición, Irina? ¿Qué pasa, Lucero? Que las normas contables son como pautas o instrucciones para los contadores para la elaboración de los estados contables. Ahí desactivé el micrófono. Ahora puedes activar tu micrófono, Irina, nuevamente. Habían otros chicos que estaban con el micrófono encendido. Ahí está. Bueno, si son reglas, no son pautas. ¿Sí? Porque, digamos, en el marco legal, hay cuestiones, por ejemplo, entre la ética y las leyes. ¿Sí? A veces hay cosas que nosotros no hacemos, pero es por una cuestión ética. ¿O no, Irina? Sí, decir, yo soy responsable y me levanto todos los días a estudiar porque mis papás trabajan todos los días y quieren que vaya a la facultad. Y es una cuestión ética tuya. Ahora, si apareciera una ley que digan que todos los chicos cuyos padres trabajan tienen que ir a la facultad y estudiar y aprobar todas las materias, esa es una regla. ¿Sí o no? Sí, sería como una obligación. Una obligación para vos, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos que las normas contables son reglas a seguir, estamos diciendo que nosotros tenemos la obligación de cumplirlas. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Y qué más saben de las normas contables? ¿Vieron Profe. algo en primer año de las normas contables? Profe. ¿Sí? Yo sé que son guías para la elaboración y presentación de los estados contables. ¿Quién habla? A ver, así lo voy conociendo. Y si pueden activar la cámara mejor, así los conozco un poquito. ¿Sí? ¿Quién habló? Yo, profe Daniel. ¿Y tu apellido, Daniel? Vilte. ¿Qué me comentabas, Daniel? Yo entiendo por normas contables que son guías para la elaboración y presentación de los estados contables o estados financieros también. Muy bien. Sí, más o menos la definición que dio Irina en el primer momento. ¿Y viste las normas contables algo en primer año? Solo diferentes clases de entes que elaboran normas contables. O es lo que recuerdo. Los elaboradores de normas contables. Profe. ¿Sí? Buen día, ¿Quién habla? disculpe. Agustina Giannicelli. Yo tenía entendido que eran como una receta que se sigue para la elaboración de los estados contables. ¿Puede ser? Muy bien. Sí, bueno, es más o menos el concepto que doy yo. Pero esa receta es obligatoria. ¿Sí? Es una regla. Claro. ¿Sí? Es importante que sepan, ustedes vieron que cuando yo siempre le comentaba a mis estudiantes, cuando el padre comienza la misa, ingresa a la misa con la Biblia, ¿sí? Y él comienza, ¿sí? Toda la misa, y él ingresa con la Biblia en las manos. Y bueno, nosotros los contadores en esta cátedra somos algo parecido. Cuando ingresamos a dar una clase, ingresamos con una Biblia, que son las normas contables profesionales, que tratamos de enseñarle a ustedes, ¿sí? Pero esas normas contables
fueron naciendo de lo que se llama la doctrina contable. Ustedes van a ver que, ¿vieron algo con Daniel que es la doctrina contable o no? ¿Tienen un concepto de lo que son las doctrinas contables? ¿Qué es la doctrina contable para ustedes? ¿Nadie sabe? Creo que era como un pensamiento. ¿Alguien que quiera participar? Profe, sería como un conjunto de conceptos que se basarían en las normas contables. La doctrina es algo diferente a las normas contables, ¿no? Como una interpretación de las normas contables, ¿no sería? En realidad, la doctrina es algo más macro, ¿sí? Profe, Doctrinas contables son pensamientos de distintos autores, ¿sí? Y hay pensamientos muy fuertes que se convierten en doctrina. Ustedes vieron el concepto de contabilidad, si la contabilidad era una técnica, una ciencia, un arte. Y ahí vieron que era para la doctrina anglosajona, para la doctrina europeo-continental, y que era para la doctrina contemporánea, ¿sí? Para elaborar información contable, ¿sí? Ustedes saben que nosotros tenemos que captar un hecho económico y registrarlo. Y hay hechos que son bastante complejos. Entonces hay distintos pensamientos y también tenemos distintas doctrinas, ¿sí? Y las normas contables adoptan una doctrina en particular, ¿sí? Para representar esos hechos económicos, para elaborar información contable. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, ¿sí? Nosotros diríamos que para alguna doctrina, podríamos decir, hay una doctrina que dice que las acciones propias en cartera, que lo vamos a ver en algún momento, pueden constituir o formar parte del activo. Y viene otra doctrina y dice, no, no puede formar parte del activo, tiene que disminuir el patrimonio neto. ¿Sí? Va a ser una cuenta regularizadora de patrimonio neto. Entonces ustedes están viendo que para una doctrina es patrimonio neto y para otra doctrina puede ser activo. Y para las normas contables, ¿qué dicen las normas contables? Puede formar parte del patrimonio neto, nunca del activo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Entonces las normas contables traen, ¿sí? Porque ustedes saben que las normas contables son aprobadas por los organismos emisores de normas contables de los distintos países del mundo, ¿sí? Entonces esos organismos emisores aprueban una doctrina en particular y la transforman en norma para que todos los profesionales la apliquen a nivel país. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el profe Jaljal, cuando ustedes ven Daniel, le enseñan bastante doctrina, ¿sí? Y después le dice al último, esto es lo que la norma contable capta y lo que tenemos que cumplir hoy actualmente en Argentina. Las normas contables se van modificando. ¿Por qué? Porque los organismos emisores están compuestos por distintos profesionales de la ciencia económica del país. Entonces, por ejemplo, para Daniel, para captar un hecho económico, él puede estar a favor de una doctrina y yo a favor de otra doctrina. Y si en algún momento Daniel forma parte de un organismo emisor de normas contables, él va a decir, para mí lo mejor es tomar esta doctrina. En cambio, para mí va a ser la otra. ¿Sí? Entonces esa relación la tienen que saber porque cuando estemos en clase, Daniel hace hincapié a la parte doctrinaria y yo hago hincapié más a la parte normativa. O sea, la doctrina que está aprobada por una norma contable. ¿Estamos de acuerdo, chicos? sí, profe. Profe. Bueno, luego de esa introducción, vamos a arrancar con la unidad. Y yo le voy a dar un resumen para que ustedes puedan estudiarla mejor a la unidad. No voy a dar toda la unidad de manera completa,
¿sí? Pero le voy a hacer un resumen para que ustedes puedan leer y entender la bibliografía y puedan hacer un buen resumen de toda la unidad siguiendo la bibliografía, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en contabilidad superior 1 y 2? Este es un resumen del programa, de los ambos programas, porque es como que contabilidad superior está dividida en dos partes. Pero el corazón de las materias son las normas contables profesionales, Argentina e internacional. Para estudiar las normas contables profesionales, nosotros vamos a seguir un camino, ¿sí? Y vamos a tratar de confeccionar. Ahí alguien tiene abierto el micrófono. Ahora voy a volver, voy a tener que silenciar de nuevo. Chicos, traten de desconectar los micrófonos cuando van ingresando. ¿Sí? Para estudiar las normas contables, nosotros vamos a ir armando esta casita. Lo básico es comprender el marco conceptual, que es la unidad número 2, que la vamos a ver en la próxima clase, el próximo martes, ¿sí? Y en función de ese marco conceptual vamos a ir entendiendo el concepto de lo que es modelo contable, que el modelo contable trata de captar una representación gráfica de una realidad compleja, ¿sí? Y de manera simple hace esa captación. Y luego vamos a ver las normas de reconocimiento y medición contable. Ya vamos a ver qué significa reconocer y qué significa medir, y la diferencia de ambos conceptos. Y esto, muy poquito señalamos las normas de exposición, pero esto lo van a ver en el siguiente año, en tercer año, ¿sí? Cuando hablamos de normas contables, van a ver que hay, hoy acá en Argentina, normas de producción nacional, que son las normas contables profesionales argentinas, y normas de producción internacional. O sea, se producen en otro país, pero nosotros, el organismo emisor de normas contables de Argentina, que es la Federación Argentina del Consejo Profesional de Ciencia Económica, las adopta para que ciertos entes las apliquen también. ¿Sí? Entonces tenemos, por un lado, acá en Argentina, entes que aplican normas contables profesionales producidas y aprobadas en Argentina, y por otro lado hay entes en Argentina que aplican normas contables producidas en otros países, ¿sí? Pero que son aprobadas por el organismo emisor de acá en Argentina para que los entes de acá en Argentina las puedan aplicar. Y esas normas internacionales son las NIF, que ya vamos a ver qué significa y les voy a hablar un poquito. ¿Sí? ¿Qué sabemos nosotros? Acá hay un breve resumen. A lo largo de la carrera, ustedes van a ver un poquito de lo que es la contabilidad de gestión. Por ejemplo, cuando lleguen a tercer año, en cuarto año, ¿sí? Van a ver un poquito lo que es la contabilidad social, lo que es la contabilidad gubernamental, que está en cuarto año, que acá se llama contabilidad pública, ¿sí? Nosotros, para estudiarla y comprenderla mejor a la contabilidad, la separamos en segmentos, ¿sí? Y el segmento que vamos a ver en esta materia, tanto en Superior 1 y Superior 2, es el segmento de la contabilidad patrimonial o financiera, cuyo estudio se basa en la aplicación de normas contables profesionales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué vimos en años anteriores? Nosotros en años anteriores vimos básicamente, ustedes vieron todo el proceso contable. ¿Se acuerdan que captábamos datos? Esos datos luego eran registrados, hasta que obteníamos lo que eran los balances de suma y saldo, luego hacíamos ajustes de esos balances de suma y saldo, y llegábamos finalmente a lo que son los estados contables o estados financieros, ¿sí? Que eran 4 estados contables básicos.
el estado de situación patrimonial, el estado de resultado, el estado de flujo de efectivo y el estado de evolución del patrimonio neto. ¿Sí? Eso era la información contable o estados contables. Para ello, nosotros comenzábamos registrando operaciones. ¿Sí? ¿Cómo registrábamos, por ejemplo, una compra a crédito? ¿Sí? Comprábamos a crédito, yo le planteo acá un caso para que repasemos brevemente. El ente realizaba una compra a crédito. El precio de contado era 1.000 pesos y el precio de lista era de 1.200 pesos. ¿Sí? Entonces nosotros teníamos que hacer el estado, el registro contable. ¿Sí? ¿Y cómo era ese registro contable? Si nosotros estamos comprando mercadería a crédito, nosotros tenemos que debitar la cuenta mercadería. ¿Y por qué valor? Porque acá tenemos dos importes. El precio de contado es 1.000 y el precio de lista es 1.200. ¿Por qué importe lo debitaba en mercadería? ¿Alguien me puede responder? Por el precio de Contado. contado, Por el precio de contado, profe. los 1.000 sería. ¿Por qué era por el precio de contado? Porque el precio de lista tenía un importe de interés. Un poquito más fuerte. Ahí Tenía quién habla. intereses implícitos. Tenía intereses, el precio de lista tenía un interés implícito. Muy bien, ¿sí? Entonces nosotros registramos mercadería por el precio de contado y teníamos que acreditar proveedores por el precio de lista, ¿sí? Porque estaban incluidos intereses y lo teníamos que segregar a los intereses, que son de 200 pesos, ¿sí? Ustedes hacían este registro contable sin tener en cuenta el IVA, ¿no? Lo saqué al IVA. Ahora, ¿cuándo hacían ese registro? ¿En qué momento? Cuando lo comprábamos a crédito. Ahora, y yo podría ir hoy a comprarlo y la empresa me dice, Gonzalo, te lo voy a entregar el día viernes. ¿Cuándo registraba? Ellos me daban la factura. ¿Sí? Cuando la mercadería ya estaba en mi empresa. Cuando la mercadería estaba en la empresa. Buenos días, profe. Sí, sería el viernes, profe, cuando le entregan la mercadería y usted ya controla los beneficios de la misma. Muy bien, ahí te está adelantando. Entendieron, ya según Daniel, capaz que Daniel le dio el concepto de activo, ¿sí? Que ya lo vamos a ver cuando veamos marco conceptual, que es muy importante el concepto de activo, ¿sí? Y ya vamos a ver un poquito el cuándo tenemos que registrar. Esa es una norma de reconocimiento, ¿sí? El cuándo está en una norma contable, ¿sí? Y el importe, que la mercadería tiene que estar registrada por el precio de contado, está en una norma contable también. ¿Entienden? Entonces ustedes ya vieron algo de norma contable sin saberlo, ¿sí? En primer año. Entonces, ¿cuándo? El reconocimiento, ¿sí? Reconocimiento es cuando incluir un elemento dentro de los estados contables, o sería cuándo lo voy a registrar en la contabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Acá ustedes se acuerdan la serie de, muchos vieron esta serie famosa de Netflix, ¿sí? Que hacían un estudio, era bastante interesante sobre el tiempo, ¿sí? Dark, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de reconocimiento, ¿sí? Nos acordamos de Dark y decimos, lo importante es el cuándo. ¿Sí? ¿Cuándo voy a registrar un elemento, ya sea activo, pasivo, patrimonio neto, ingreso o gasto? ¿Cuándo lo voy a registrar en los libros contables? Ahora, el cuánto es medición, ¿sí? Es una norma de medición. ¿Estamos de acuerdo? Y ya vamos a ver que hay distintas normas de medición y hay distintos momentos de medición. Por eso nosotros acá en esta materia vamos a hablar de medición inicial y de medición periódica.
que algo Daniel le habrá explicado, ¿sí? Pero ya vamos a separar un poquito cuál es la diferencia entre medición inicial y medición periódica, por ejemplo. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. ¿Alguna duda? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí. Sí, profe. ¿Cómo estudiar la materia? La unidad 1. La unidad 1 tiene 3 partes, de mi punto de vista, ¿no? Concepto básico de normas contables, que son las normas contables, los tipos de normas contables que existen, ¿sí? ¿Cuál es? La segunda parte sería qué organismos elaboran las normas contables, ¿sí? Y la tercera parte viene un poquito de lo que son las normas contables internacionales. Entonces, nuestras normas contables argentinas se armonizaron a nivel mundial y adoptaron acá en Argentina normas de contabilidad internacional. ¿Sí? Entonces yo la divido esta unidad, cuando ustedes la estudian, traten de dividirla en 3 partes para entenderla. ¿Sí? Yo quiero que entiendan la unidad y a partir de ahí ustedes van a ir conociendo. No quiero que estudien de memoria la materia, porque si estudian de memoria se olvidan bastante, ¿sí? Y lo bueno es estudiarla a la contabilidad entendiéndola, ¿sí? Entonces acá vamos a ver, yo les voy a dar guías fundamentales y ustedes luego van a leer el libro de Fowler Newton, Cuestiones Contables Fundamentales, respecto de las unidades que él se refiere a estos temas. Concepto de normas contables, organismos que la elaboran y la armonización de las normas contables profesionales argentinas a nivel mundial. ¿Sí? Vamos a la primera parte. Yo le voy a dar una guía de conceptos básicos de normas contables. Y ahí es cuando entra el curita a la iglesia y lleva su Biblia. Para nosotros los contadores, las normas contables serían como la Biblia. ¿Sí? ¿Qué son las normas contables? Si yo me planteo como objetivo, soy un cocinero, y quiero hacer este hermoso pastel y rico pastel. ¿Sí? Voy a tener en cuenta una receta donde me dan los ingredientes. ¿Sí? Ahora, nosotros, ¿sí? Para el cocinero esas recetas son reglas a seguir para preparar un rico pastel. ¿Estamos de acuerdo? Ahora el cocinero, ¿sí? Somos nosotros y queremos elaborar, ¿sí? Información contable. El pastel vendría a ser la información contable. Y el cocinero, que somos nosotros y ustedes los futuros contadores, se llaman elaboradores de información contable o de estados contables, que tiene que ser un contador público. Ese contador se va a basar en una receta. ¿Sí? Y acá está, por ejemplo, esta separata de Repar, ¿sí? Que muchos de ustedes la deben tener y serían buenos que la puedan adquirir, ¿sí? Los que no tengan. Nosotros, como elaboradores, para elaborar información contable, tenemos que basarnos en una receta, que son las normas contables. ¿Qué son las normas contables? Y ahí viene la definición. Son reglas a seguir para preparar información contable. ¿Pero para quién? Para uso de terceros. ¿Sí? Ya vamos a seguir con este concepto. ¿Por qué? ¿Quiénes son los terceros? Y esos son usuarios de la información contable. Esto lo vamos a entender un poquito cuando yo les enseñe a ustedes el marco conceptual, ¿sí? Porque el informe contable no es que queda ahí en la empresa, para que diga, yo hice los estados contables. No. Esa información contable va para ciertos usuarios. ¿Y quiénes son los usuarios? Los usuarios principales son dos. Los que invierten en la empresa. ¿Y los potenciales inversores? Que son los inversores o los propietarios del ente, que es el patrimonio neto. Sí. Y los otros usuarios son los acreedores, los que nos prestan recursos para financiar activos, que es el pasivo. ¿Sí? Esa información contable es confeccionada para esos dos, para el pasivo y para el patrimonio neto, para los acreedores y los propietarios. ¿Estamos de acuerdo?
¿Me van siguiendo hasta ahí? Algunos deben estar así. Algunos Sí, lloran, otros se ríen. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, vamos bien. O ya se están metiendo en cama de nuevo. ¿Sí? Pero vamos a tratar de seguir. Entonces, todo ese proceso contable que vieron en primer año está arreglado por normas contables. Entonces ustedes ya saben algo de normas contables, ¿sí? Entonces nosotros le vamos a ir recordando en la materia, ¿sí? Por ejemplo, que la mercadería, cuando se reconoce inicialmente, es al precio de contado. Y es una norma contable, una regla a seguir por los contadores, ¿sí? Entonces, toda esa información contable que surge del proceso contable, decimos que se encuentra reglado. ¿A través de qué? De las normas contables. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué son tan necesarias las normas contables? ¿Qué dicen ustedes? La lógica. Profe, pueden ser utilizados sobre todo a la Es lo hora de mismo que el comparar. curita nos diga a nosotros, ¿y por qué es tan necesaria la palabra de Dios? Profe, ¿Sí? Ahí te escucho un poco bajo. ¿ahí me ¿Quién escuchas? habla? Violeta. Sí, Violeta, dime. Que sobre todo se puede utilizar a la hora de comparar un estado contable de la misma empresa con años anteriores o contra otras empresas, para así poder analizar cómo vamos evolucionando. Tengo un problema, parece, con el audio acá, lo subo. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? ¿Ahí me escucha? Ahí sí, a ver, hago el esfuerzo. Bueno, que una puede ser la comparación de los estados contables de la misma empresa con años anteriores o con otras empresas para ver cómo va evolucionando. Muy bien. Profe, Abigail, Sí. ¿me escucha? Sí, ¿quién habla? Abigail Sanguino. También Muy bien. puede ser para que los usuarios tomen decisiones. ¿También? Sí. Profe, Salas Iván habla. ¿Puede ser que tenga que ver las normas contables con la relación del funcionamiento de ese sistema contable que estábamos hablando? ¿Cómo? Que las normas contables tienen que ver con el funcionamiento del sistema, o sea, ¿Del sirven para la... sistema contable, dice? Exacto, sí. También puede ser. Esas son funciones. Vieron que hay muchas funciones, ¿sí? Pero ustedes se imaginan que no existirían las normas contables. Supongamos, miren, para convivir, nosotros nos basamos en el derecho, ¿sí? Los seres humanos. Y nosotros tenemos reglas, normas legales que tenemos que cumplir, obligaciones, ¿sí? Y tenemos derecho también como ciudadanos. Ustedes se imaginan que en algún momento no exista ninguna norma legal sobre qué reglas nos tendríamos que basar para convivir. ¿Ustedes se imaginan que el crimen no sea un delito, pues no va a haber una norma penal? ¿En qué nos basaríamos? ¿En qué se basaban en los años? Profe, ¿Sí? yo creo que, bueno, que porque es necesario es porque, como por ejemplo, si fuese una receta de una cocina, si no estaría, haríamos cualquier cosa y no sabríamos el resultado. En cambio, la receta está porque ya hay algo previo hecho, entonces ya se sabe el resultado, por eso las Muy normas bien, están para eso, digo. me Por eso gusta. son necesarias. Claro, porque ustedes se imaginan, bueno, si se queman todas las normas, nos tendríamos que basar nosotros en los 10 mandamientos, ¿sí? Ahora, ustedes se imaginan que en algún momento no existía ninguna norma contable y existían lo que eran los principios de contabilidad generalmente aceptados, que a Daniel le gusta que ustedes sepan bien, ¿sí? Y bueno, tienen su fundamento y son muy importantes conocerlos, los principios de contabilidad generalmente aceptados, porque son como los 10 mandamientos. Entonces, ustedes se imaginan que no existe una norma contable para elaborar información contable.
Entonces, cada contador con su propio conocimiento va a querer elaborar información contable como él quiere. Entonces, para mí, hay algo, un hecho económico puede dar surgimiento a un activo. En cambio, para Daniel, un hecho económico, el mismo hecho económico, puede ser que él lo trate como patrimonio neto, como una disminución del patrimonio neto. Entonces, la información contable de todas las empresas no serían comparables. ¿Y sería confiable la información si no nos basamos en normas contables? No. 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 Y bueno, porque ustedes van a tener que confiar en la otra persona. Es como que yo le estoy hablando a ustedes y ustedes creen en mí, ¿sí? Y luego Daniel le va a explicar y van a creer en Daniel y después van a decir, ¿y en quién voy a creer más? Bueno, ojalá sea a mí, ¿no? Pero, bueno, es algo así. Habría mucha arbitrariedad, ¿sí? Entonces, son muy importantes las normas contables. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ustedes saben que la información contable va a parar usuario, ¿sí? Ese usuario van a tomar decisiones. Un propietario puede querer saber, quiere tener la información contable, ¿sí? Para decir, bueno, ¿voy a aportar más capital o voy a reducir el capital? ¿Sí? Y por lo tanto, quiero que me reembolsen parte de mi capital aportado en algún momento. ¿Estamos de acuerdo? Esa puede ser una decisión de uno de los usuarios externos. Para tomar esas decisiones, que pueden ser de inversión o de financiación, ¿sí? Porque una de inversión, aportar más plata al ente. Y de financiación, ¿sí? En cambio, le saca plata al ente, ¿sí? Entonces, esos usuarios tienen que tomar ese tipo de decisiones, ¿sí? Para que los usuarios puedan tomar esas decisiones, sí o sí nos tenemos que guiar en lo que son las normas contables, porque si no, no se podrían tomar ese tipo de decisiones porque la información contable no sería tan confiable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, Sí. pero viene y hay algunos que critican esto y dicen, che, cuando ustedes vayan a estudiar contabilidad de gestión, dice, para ello, ¿sí? Para elaborar información para gestionar un ente, dice, las normas contables no sirven, y es verdad, no sirven. Las normas contables son hechas para que tomen decisiones solamente ciertos usuarios, proveedores de recursos, inversores y acreedores. ¿Estamos de acuerdo? La información contable en principio no es confeccionada para gestionar una empresa, ¿sí? Por eso vienen ciertas limitaciones. Cuando ustedes vayan a contabilidad y gestión, le van a decir, ¿podemos gestionar con la información contable que está elaborada en función de normas contables profesionales? ¿Sí? Y no podemos gestionar un ente. Nosotros le tenemos que decir, si ustedes son elaboradores de estados contables y aman las normas contables como yo, le tienen que decir, ¿sí? Que nosotros... Ahí voy a silenciar. Que la información contable, les tenemos que decir que la información contable no fue preparada con ese fin. ¿Estamos de acuerdo? Fue preparada para que tomen decisiones los proveedores de recursos del ente, ¿sí? Inversores y acreedores. Otra limitación de las normas contables es que la información contable es inexacta. Nosotros en la contabilidad nos basamos de un montón de estimaciones. Por ejemplo, cuando depreciamos los bienes de uso, le damos una vida útil a los bienes de uso, ¿sí? Cuando determinamos la previsión para deudor incobrable, hacemos un cálculo estimativo de lo que va a ser la incobrabilidad en un futuro, ¿sí? Entonces no podemos decir que la contabilidad es exacta, ¿sí? La contabilidad se aproxima a la realidad. El informe contable nos aproxima a una realidad económica y financiera de un ente, ¿sí? Pero no es exactamente la situación económica y financiera de ese ente en particular. Otra limitación es que en algún momento las normas contables podrían ser inadecuadas, y es una crítica, por ejemplo,
ustedes cuando vean la historia del ajuste por inflación con el profe Jaljal, él criticaba en algunos años antes del 2018, donde no se ajustaba por inflación, las normas contables no permitían el ajuste por inflación. ¿Sí? Entonces, para él, dado el contexto económico que transcurría en nuestro país en ese momento, se tendría que haber permitido el ajuste por inflación. ¿Sí? Ahora se lo permite, pero antes del 2018 no se lo permitía. En conclusión, hay usuarios externos que toman decisiones a través de lo que es la información contable, ¿sí? Por lo tanto, hay entes, que puede ser una empresa, por ejemplo, que preparan esa información contable mediante una receta que son las normas contables, ¿sí? Y a esta información contable le remitimos a esos usuarios para que tomen decisiones. ¿Alguna duda hasta ahí? Esa es la primera parte de los conceptos. Profe, disculpe, las limitaciones que usted estaba hablando serían como Un los poquito más sujetos fuerte. afectados. Que de las limitaciones que usted estaba hablando, vendría a ser como los sujetos afectados. ¿Cómo? No, Hay las un punto limitaciones están dadas porque ustedes tienen que saber también que la información contable que es elaborada en base a normas contables no es perfecta, nunca, Antonella. ¿Sí? Va a ser perfecta, pero para ciertas necesidades, o sea, para cubrir la necesidad de ese usuario externo solamente. ¿Estamos de acuerdo? Y es más, los usuarios externos tienen que saber que la información contable no es exacta. ¿Sí? Que nosotros los contadores hacemos muchas estimaciones para elaborar esa información contable. Vos en algún momento, Antonella, en cuarto año vas a cursar análisis de estados contables. Y vos vas a hacer un nexo entre el usuario externo y la información contable. Porque vos vas a analizar la información contable y le vas a comentar al usuario externo cuál es el análisis económico y financiero del ente, según la información contable analizada. ¿Entendés, Antonella? Entonces, cuando vos analices los estados contables, vas a decir, y bueno, acá yo, por ejemplo, no comparto la estimación que hizo el ente. Y vos le decías al usuario, hay una estimación que hizo el ente. ¿Sí? Y vos tenés que saber que los contadores pueden realizar estimaciones, ¿sí? Y ahí pueden haber un problema de lo que, cómo estimas vos, yo puedo estimar de una manera diferente, pero siempre dentro del ámbito de la norma contable. La norma contable te permite hacer estimaciones y te dice cómo hacer la estimación. Pero siempre hay un punto gris donde te deja un poco la arbitrariedad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. ¿Dudas? ¿Seguimos? ¿Quién emite normas contables? ¿Quién hace esa receta? ¿Sí? El Estado a veces hace normas contables, ¿sí? Y ahí se llaman normas contables legales. Hay organismos de contralor, por ejemplo, ciertos organismos, ¿sí? Están controlados por un organismo madre. Por ejemplo, las empresas que cotizan en bolsa, ustedes saben que esas empresas, ustedes pueden ir a la bolsa de valores y a través de un agente de bolsa pueden comprar acciones. O sea, yo tengo un ahorro, puedo contactarme con un agente de bolsa y comprar ciertas acciones como inversión. ¿Sí? Cualquier persona. Entonces, esas empresas en bolsa están captando ahorro público, ahorro de distintas personas, no solo de Argentina, sino del mundo. Entonces, esas empresas necesitan estar bien controladas. ¿Y quién las controla? Y hay distintos tipos de organismos de contralor. Por ejemplo, las empresas que cotizan en bolsa son controladas por la Comisión Nacional de Valores, ¿sí? Y ese organismo de contralor también emite normas contables, que por lo general son las mismas normas contables que emiten los organismos
emisores, ¿sí? Profesionales, ¿sí? Que las elaboran y la emiten. ¿Estamos de acuerdo? Ya vamos a entender un poquito más esto, porque acá vienen hay organismos profesionales que emiten normas contables, ¿sí? Y acá en Argentina tenemos la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Ustedes saben que la profesión, acá, cuando ustedes son contadores, se tienen que matricular al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ¿sí? Que está en la FACIO. Nosotros nos matriculamos y formamos parte del Consejo Profesional. Cada Consejo Profesional del país, a su vez, se nuclea en un organismo madre, que es la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Y esa federación es la que elabora las normas contables, pero profesionales, para todos los contadores del país, ¿sí? Estas normas contables profesionales pueden ser adoptadas por los organismos de contralor, para que la apliquen las empresas que están controladas bajo su manto, ¿sí? Entonces, una norma contable profesional se puede convertir en norma contable a su vez legal. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y hay organismos profesionales internacionales que elaboran normas contables. Por ejemplo, el IASB, IASB, ¿sí? El IASB, a nivel internacional, elabora las NIF, que son las normas internacionales de información financiera. Para que se apliquen las NIF acá en Argentina, las tiene que adoptar sí o sí la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencia Económica, ¿sí? Y luego, cuando una norma contable es emitida por la Federación, ¿sí? Cada consejo a su vez la tiene que adoptar como propia, para que un contador, por ejemplo acá en Jujuy, supongamos que la FACSE emite una resolución técnica, ¿sí? Para que yo la aplique, un contador de la provincia de Jujuy la aplique, tiene que estar aprobada a su vez por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Alguna duda sobre eso? Yo, profe, la profesora en una actividad que nos dio nos puso un verdadero y falso y dice, todas las RT de la FACSE se incorporan a las normas contables profesionales vigentes en Argentina. ¿Eso es falso? No, ¿Cómo, ¿verdad? Camila? Ahí se te fue al último el sonido. Dice, todas las RT de la FACSE se incorporan a las normas contables profesionales vigentes en Argentina. ¿Eso vendría a ser verdadero? Claro, todas las normas de FACSE, ¿sí? Son elaboradas a través, hay un organismo ahí en FACSE, que ya lo voy a nombrar, ¿sí? FACSE elabora la norma contable profesional y las propone a los distintos consejos. Para que sea una norma que pueda aplicarla vos acá cuando seas contador en Jujuy, la tiene que aprobar a su vez el Consejo Profesional de Ciencia Económica de Jujuy, ¿sí? Y para que la aplique una empresa que cotiza en bolsa, a su vez a esa norma contable la tiene que aprobar el organismo de contralor, que es la Comisión Nacional de Valores. Y ¿Sí? después dice, una vez que la RT26 tenga plena vigencia, todo cambio a la NIF dispuesto por el IAS se incorporará automáticamente a las normas contables profesionales provinciales. Claro, pero él está, digamos, él muestra, él tiene un operador. Yo no te digo que gane menos, sino que me cuesta mucho más vender. Ahí salió alguien también hablando y se te distorsionó. Camila creo que estaba hablando. Sí, de otro ítem que dice, una vez que la RT26 tenga plena vigencia, todo cambio a la NIF dispuesto por el IAS se incorporará automáticamente a las normas contables profesionales provinciales. ¿Y cuál es tu duda ahí? ¿Eso es verdadero o falso? No, la RT26, vos te estás adelantando ahí, porque eso lo voy a lo último, es la norma contable profesional que adopta las NIF acá en Argentina, ¿sí? Yo te dije que para que una NIF elaborada por el IASB sea aplicable acá en Argentina, tiene que ser aprobada por el Consejo Profesional, ¿sí? Y luego también aprobada por cada consejo,
por la federación, digo, de consejos profesionales, y a su vez por cada consejo profesional de ciencia económica. ¿Sí? Esa RT 26 fue aprobada y dijo se van a aplicar las NIF. Esa RT a su vez dice que van a aplicar las NIF solamente es un ejemplo, ¿sí? Hay otros organismos que se fueron aplicando también las NIF a lo largo del tiempo. Son las empresas que cotizan en bolsa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, acá en Argentina, las que aplican las NIF son las empresas que cotizan en bolsa. Por lo tanto, la RT 26 tendría que ser aprobada por una resolución del organismo de Contralor. O sea, por una resolución de la Comisión Nacional de Valores. Entonces, la Comisión Nacional de Valores en ese momento aprueba la adopción de las NIF, ¿sí? A través de una resolución que es la 562 del 2010, ¿sí? Y donde dice que todos los entes que están bajo su órbita de control tienen que aplicar las NIF. No sé si esa era tu duda, Camila. O sea que esta afirmación vendría a ser falsa. ¿Cómo? O sea que lo que puso la profe teníamos que poner verdadero o falso. Eso vendría a ser falso. Ahí se te va la... No sé si es mi compu, pero se me va el Profe, sonido. hola. Sí, Fernando. Ahí te escucho bien. Profe, buenos días. Lo que la compañera quiere explicar es que la profe dejó ahí un verdadero y falso que teníamos que contestar un trabajo Ah, ¿y cómo en era? donde decía que cuando esté en vigencia la RT 26, todo cambio que haga el IASBI sobre las NIF se tienen que aplicar automáticamente en las normas contables provinciales. Y la profe ha puesto, ¿es verdadero o falso? Esa era nuestra duda. ¿Y qué dicen ustedes? Para mí es falso, ¿Por qué? Para mí porque también es ahí habla falso. de que se tiene que aplicar automáticamente a las normas contables provinciales. Y como dice acá, cada consejo profesional tiene que ver si la aprueba o no. Hasta que la apruebe o Bien. desapruebe, no Ahora, está en vigencia. pero ¿Qué? la aprobación automática, porque dice aprobación automática, ¿por quién? Claro. Porque la aprobación de una NIF, ¿sí? El que elabora las NIF es el IASBI. Pero es una propuesta. El IASBI elabora normas internacionales de información financiera y las propone a todo el mundo. Ya vamos a ver la historia. ¿Sí? Y las normas internacionales se van modificando. Y el IASBI puede emitir una norma nueva. Supongamos estamos en la NIF 17. Supongamos que aprueba mañana la NIF 18. ¿Ya es aplicable acá en Argentina? Si el No, IASBI la aprueba. no, porque la tenemos que aprobar acá. Claro, no. Es No, una no, no. propuesta. Es una propuesta el IASBI. ¿Qué tiene que pasar para que la aplique? Se aplica acá en Argentina. La tiene La que votar la FAC Tiene que federación. aprobar los Tiene que distintos aprobar la consejos. FAX. La tiene que aprobar primero la FACSE. ¿Sí? Ya vamos a ver a través de qué norma la aprueba la FACSE. ¿Sí? Que son circulares de adopción. ¿Sí? Que es una norma contable obligatoria. La aprueba la FACSE y a su vez también la tiene que aprobar cada consejo profesional. Profe, cada consejo profesional ahí vendría a Pero ser toda provincial. lo que elabora el IASBI es una propuesta. ¿Sí? ¿Entienden, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Profe, disculpe, buen día. sí. Después había otro verdadero o falso que dice toda resolución técnica de la FAPSE se incorporará a las normas contables provinciales vigentes en la Argentina. Esa sería falsa también, ¿no? ¿O no? Hay que depende de la opinión de ustedes. Ahora, por ejemplo, con esta teoría, ustedes ya podrían responder eso verdadero o falso. ¿Sí o no? Claro, es falso. Porque cada Lean, consejo profesional tiene que aprobarlo. yo les voy a... busquen en la página de FACSE, ¿sí? En Google, ¿sí? Busquen, igual en la próxima clase me dicen, traten de encontrarlo, porque uno lo googlea,
¿sí? El reglamento de CENCIA, ¿sí? CENCYA, ¿sí? Para elaborar una norma contable profesional. Y ahí ustedes van a ver todo el proceso de elaboración de una norma contable hasta que va a los consejos profesionales y los consejos profesionales la aprueban. Todo lo que pasa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora ya le voy a mostrar, pero ustedes se me van adelantando porque ya vamos a ver el CENCIA un poquito. ¿Sí? Vamos a seguir entonces, pero vamos bien. Hay distintos tipos de normas contables, entonces, pueden haber normas contables legales, ya le dije, si le emite el Estado o le emite un organismo de contralor, y tenemos las normas contables profesionales, que son las que emiten los organismos profesionales, la FACSE, ¿sí? O el IASBI. Luego tenemos norma de producción nacional o norma de producción internacional. Y acá tenemos las normas contables profesionales argentinas, y acá tenemos las NIF, las normas internacionales de información financiera. ¿Sí? Que esto vamos a ver al último, las NIF un poquito, ¿sí? Y ya me voy a adelantar cuando hablo de normas contables profesionales nacionales. Ya voy a, en la siguiente filmina aparece esto, ¿a qué me refiero? ¿Sí? Según las cuestiones que regulan, tenemos normas de reconocimiento, normas de medición, normas de exposición y otras cuestiones más. ¿Qué era el reconocimiento? Profe, Sí. espere porque una compañera tiene el micrófono abierto. No se escucha bien, Sima. ¿Cómo? Si hay algunos que ingresan y no desconectan el micrófono. ¿Sí? Ahí está. Reconocimiento es cuando voy a reconocer un elemento dentro del estado financiero. ¿Sí? ¿Cuándo lo voy a registrar? Ese es el reconocimiento. Algunos lo denominan, alguna bibliografía, reconocimiento inicial. ¿Sí? Medición. Cuando hablamos de medir, es por qué importe lo voy a reconocer, por ejemplo. Cuando hablo de medición, puedo hablar de medición inicial, que es al momento de reconocer un elemento, lo tengo que medir inicialmente. Por ejemplo, la compra de mercadería. La mercadería ingresa a la empresa, la tengo que medir inicialmente para reconocerla. ¿Sí? Esa es medición inicial. Y luego, también nosotros los contadores tenemos que medir al cierre del ejercicio. Y esa se llama medición periódica para las normas contables argentinas. Las normas internacionales hablan de medición posterior, o sea, posterior al reconocimiento. ¿Sí? Y ya vamos a ver luego, vamos a avanzar en qué medición periódica, porque la medición periódica, cuando yo tengo que medir al cierre del ejercicio, la doctrina me dice, tenés que aplicar o tenés que realizar la medición primaria de ese elemento al cierre y compararla a la medición primaria con la medición secundaria, que es el valor límite. ¿Sí? Y ya vamos a ver que medición primaria, que la medición primaria, le adelanto un poquito, es la que nos da la norma contable profesional, ¿sí? Y la medición secundaria es el valor límite, y hay distintas teorías del valor límite, ¿sí? Ahí ustedes van a ver la teoría del valor límite, la teoría del valor de mercado, o la teoría del valor recuperable, que un poquito Daniel ya les habla desde el comienzo de la materia, ¿sí? Pero las normas contables profesionales argentinas actualmente hablan de la teoría del valor recuperable, del valor límite recuperable. ¿Sí? Luego hay normas de exposición, que esto ustedes lo van a ver en tercer año. ¿Sí? Porque nosotros ahora estamos, en esta materia vamos a ver el proceso de elaborar la información contable. Y ese proceso culmina con la exposición. ¿Cómo mostrar la información contable?
Y ahí ustedes van a ver en tercer año cómo elaborar el estado de situación patrimonial, cómo elaborar el estado de resultado, cómo elaborar el estado de flujo de efectivo, cómo elaborar el estado de evolución del patrimonio neto. Eso es poner. Y además cómo confeccionar los anexos, las notas a esos estados contables, que un poquito habrán visto en primer año o se lo habrán mencionado. Y hay otras cuestiones que regulan, que lo van a ir viendo a medida que transcurra la materia, por ejemplo, la cuestión de auditoría de los estados contables, ¿sí? que es un tema que lo ven en quinto año. Otra clasificación de normas, según la actividad que regula. Pueden haber normas para distintas actividades. En superior 2 vamos a ver la norma que regula la actividad agropecuaria, porque esos entes tienen cosas en particular. Ahí hay un activo que se llama activo biológico, un activo que tiene vida, ¿sí? Porque cuando hablamos de actividad agropecuaria engloba a la agricultura y a la ganadería. Entonces ustedes se imaginan un ente donde crían chanchitos, ¿sí? Los chanchitos tienen vida y son activos. ¿Cómo lo llaman los contadores? Activos biológicos. ¿Cómo se medirán esos chanchitos? Y bueno, ahí vamos a ver una resolución técnica bastante particular, que es la RT22 modificada por la RT46, pero esto lo vamos a ver en superior 2. Hay algunas normas para entes sin fines de lucro y para entes con fines de lucro. Por ejemplo, esto lo van a ver en tercer año cuando vean normas de exposición. Hay normas particulares de exposición para entes sin fines de lucro, que es el RT11. Y hay normas particulares de exposición para entes con fines de lucro, que es el RT9, que esto lo ven en tercer año ya. ¿Sí? Luego tenemos entes cooperativos, por ejemplo. Ustedes saben que las cooperativas también hay una norma particular, ¿sí? Que es el RT24. Estos entes tienen algo particular dentro del patrimonio neto, por ejemplo, ¿sí? Y la RT24 nos guía a nosotros los contadores cómo elaborar los estados financieros para estos tipos de entes cooperativos, ¿sí? Y ahora en Argentina, en los últimos años, a partir del 2015, ¿sí? Aparecieron normas según el tamaño de los entes. Hay normas para ente pequeño, para ente mediano y para ente grande. O sea, es como que yo tengo 3 puertitas. Ustedes cuando sean contadores, les puede salir, o sea, un trabajo de elaborar estado contable, y lo primero que se tienen que preguntar es si es un ente pequeño, un ente mediano o un ente grande. Acá no habla de grande la RT, sino habla del resto de los entes, ¿sí? Lo que sí diferencia es pequeño, mediano, y están el resto de los entes. Yo le pongo el nombre grande ahí, ¿sí? Entonces ustedes, cuando tienen que elaborar un estado contable, lo primero que tienen que hacer es, ¿por qué puertita entro? ¿En qué puerta entro? ¿En la pequeña, en la mediana o en la grande? Y ya vamos a ver que hay ciertos parámetros, y esto lo van a ver en la parte práctica con la profe Abam, ciertos parámetros que tenemos que tener en cuenta para clasificar si un ente, una empresa, por ejemplo, acá en Jujuy, es pequeña, es mediana o es grande. ¿Sí? Y hay ciertos parámetros cualitativos y cuantitativos que deben tener en cuenta para esta clasificación, que es muy importante. ¿Sí? Porque las normas de reconocimiento y medición, para esto, cada uno de estos 3 tipos de entes es distinta. Por eso cuando veamos normas de reconocimiento y medición, yo le voy a hacer la separación en qué pasa en los entes grandes, qué pasa en los entes medianos y qué pasa en los entes pequeños, teniendo en cuenta las normas contables profesionales argentinas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Eso fue un resumen. Fowler dio una clasificación que mucho Un más poco más larga fuerte, que Camila. ella en el libro de Fowler dio una clasificación que es muchísimo más larga. Todos los puntos los tenemos que estudiar porque aparece según un informe de auditoría, según un informe de revisión, las normas contables y tecnología de libros, emisión y modificación, consecuencias económicas, normas contables para atención especial. Tendrían que leer, ¿sí?
y analizar no es difícil, ¿sí? Por eso cuando tengan alguna duda, yo acá le doy los parámetros generales, ¿sí? Y que siempre tiene en cuenta Daniel y que hace las preguntas, ¿sí? Pero cuando ustedes tengan cualquier duda, me escriben en el aula virtual o lo vemos en la siguiente clase. Por eso sería bueno que ustedes hasta el martes que viene traten de hacer un breve resumen de lo que es la unidad número 1. Entonces nos tomamos unos minutos antes, ¿sí? Y repasamos y luego avanzamos con la siguiente unidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Vamos un poquito a hablar de las normas internacionales, que esto es lo más Profe, complicado. ¿Sí? disculpe, entonces los viernes no tenemos con usted a la mañana. No, van a tener los martes. Y los viernes van a tener a Bien. la tarde práctica de esto, de normas contables. De lo que yo dé los martes, van a tener práctica con la profe Abán. Ella va a continuar. Bien. ¿Sí? Gracias, Profe, ¿o sea que los martes con usted tenemos únicamente por la mañana? Los martes. Por la mañana, solamente. Por la mañana. ¿Sí? Hasta que en algún momento le vamos a avisar y nos vamos a juntar con Daniel y vamos a tener los lunes, los dos. Juntos le vamos a dar. ¿Sí? Profe, el profe Daniel había dicho que hoy no iba a poder, por eso era la clase de ayer. No sé si hoy también a la noche va a dar. ¿Cómo? ¿Se escucha? Ahora sí, ahora sí. Que el profe Daniel había dicho la semana pasada que el martes no iba a dar clases porque no sé qué problema tenía. Y que Claro, le hoy iba a a dar la el tarde él lunes, no o sea, puede. Por eso con él van a tener la hoy próxima no. semana, lunes y martes a la tarde. ¿Sí? Bueno, gracias, profe. Bueno, ¿qué son las normas internacionales? Y acá era el comienzo de una nueva era. Porque ustedes se imaginan, fue un gran avance de la profesión a nivel internacional, ¿sí? Con todo esto de la globalización, ¿sí? Nuestra profesión también se tendría que globalizar. Entonces, a nivel internacional, ustedes saben que las normas contables son como lenguaje, ¿sí? Son como lenguajes contables. Entonces, hasta antes de 1998, antes del 2000, ¿sí? Cada país tenía su propio lenguaje, su propia norma contable, ¿sí? Muy poquitos aplicaban, porque ya existían desde el año 1976 lo que eran las normas internacionales de contabilidad, ¿sí? Que eran propuestas para que diversos países del mundo la apliquen. Y de que en algún momento tengamos un solo lenguaje contable, ¿sí? Ustedes se imaginan, si tenemos solamente un solo lenguaje, o sea, se aplicaría acá en Argentina las normas internacionales de información financiera solamente, ¿sí? Entonces un contador acá en Argentina estaría preparado para trabajar en cualquier parte del mundo, porque las NIF serían el único lenguaje contable en todo el mundo. Entonces, un cambio muy importante sería muy bueno para la profesión. Yo como contador, ¿sí? Fui preparado para elaborar información contable en base a lo que son las NIF, entonces yo podía trabajar fácilmente en cualquier país del mundo. ¿Entienden, chicos? Porque el lenguaje contable sería el mismo. Luego, los inversores, para los inversores serían buenos que exista un solo lenguaje contable. ¿Por qué? Porque si a mí me sobra plata y yo quiero invertir en algo, yo tendría que analizar la información contable de cualquier empresa del mundo y compararla con una en Argentina, por ejemplo. Leerla,
porque sé que están elaboradas en función del mismo lenguaje, las mismas normas contables, las podrías comparar y decir en qué empresa invertir. Entonces sería muy lindo. ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Que exista un solo lenguaje contable en el mundo. A corto plazo sería lo idóneo, pero a largo plazo generaría inconveniente. ¿Qué inconveniente? Porque en el corto plazo no generaría inconveniente y a largo sí. Porque hay distintas palabras que nosotros nos referimos a otras cosas y ellos utilizan otras palabras para No, sí, representar pero esas cosas. vos fuera de eso, de la traducción, ¿no? Fuera de la traducción, suponete que vos se resuelven todos los problemas de las traducciones en las normas, pero sería más beneficioso. Profe, yo creo que sí sería más beneficioso, pero cada país tiene una economía distinta. Por ejemplo, Muy en bien, Argentina hay mucha ahí sí, inflación y otros países no. Entonces claro, ahí hay, ya no. Muy claro, bien, hay reglas que no les servirían a otros países y a nosotros sí, por ejemplo. muy bien, Violeta, ¿sí? Porque supongamos, si es difícil confeccionar una norma contable argentina para todas las provincias de Argentina, porque ustedes se imaginan que somos regiones totalmente distintas, ¿o no? Y a veces una norma contable, para que sea aplicada en Jujuy, tiene su inconveniente, ¿sí? Entonces ustedes se imaginan que haya una sola norma contable y sea de aplicación para todos los países con distintas economías. Y ustedes saben que en Argentina nuestra economía no es la del primer mundo, ¿sí? Entonces tendríamos bastante inconveniente para aplicarla. Muy bien, Violeta, ese sería una desventaja, ¿sí? Para la profesión yo creo que sería bueno, ¿o no? ¿Qué opinan ustedes? Sí. Sí, profe, incluso para la economía también en parte sería bueno, ya que habilita que otros países puedan invertir, Muy porque bien, pueden leer nuestra información contable sin problema. muy bien. Florencia Velázquez. Sí, profe. Muy bien, es así porque vos te imaginas que tienen un emprendimiento, hay emprendimientos muy buenos hasta en nuestras provincias que necesitarían capitales y capitales extranjeros. Pero esas empresas confeccionan su información contable siguiendo normas contables profesionales argentinas. Entonces, si viene un inversor de otro país, no va a entender ese lenguaje, ¿sí? Porque es distinto al lenguaje de las NIF. ¿Sí? Está muy bueno. Profe, ¿Sí? Sí, Agustina. además lo que dice usted, digamos, que podríamos, o sea, si nosotros nos recibimos, yo no sé bien si hay que rendir algún examen o algo como para poder trabajar en el exterior, pero podríamos trabajar en el exterior tranquilamente sin ningún problema. Muy bien, se nos facilitaría el trabajar en el exterior, ¿sí? Y sería muy bueno, ¿sí? Cada vez más profesionales trabajan en el exterior y ustedes deben saber que, por ejemplo, hay profesores, ¿sí? Que forman parte de los organismos emisores de normas internacionales y son profesores de acá de Argentina, ¿sí? Contadores. Y fue el conocimiento argentino es muy valioso, lo tienen así en cuenta a nivel internacional. ¿Sí? Por eso es bueno que ustedes en algún momento se preparen. La facultad en algún momento creó la materia normas contables comparadas y es donde yo enseño las NIF en quinto año. ¿Sí? Y ahí trato de comparar con las normas contables profesionales argentinas. Lo que yo doy acá en segundo, ¿sí? Allá lo enseño, pero más desde el punto de vista internacional, teniendo en cuenta las NIF. ¿Sí? A mí me apasiona mucho las normas contables. Hice una certificación que la aprobé en el mes pasado, de experto en normas internacionales de información financiera, que lo realizan muchos profesionales de distintas partes del mundo para poder migrar a otros países. ¿Sí? Y yo no tengo ese sueño todavía de irme de mi provincia, pues la adoro,
¿sí? Pero para mí es muy bueno aprender esas cosas, nuevos enfoques contables, ¿sí? Y fue muy lindo para mí realmente realizar esa certificación, ¿sí? Ojalá en algún momento ustedes se reciban y lo pueden realizar también y le apasionen tanto las normas contables, ¿sí? Pero sigamos, todo lo que me comentamos viene después, ¿sí? Comienza una nueva era, entonces puede haber un único lenguaje, un único juego de normas contables aplicado en todo el mundo, y bueno, para algunos sería genial, ¿sí? Para otros no tanto porque tiene su desventaja, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedía? Pero ustedes se imaginan hace unos años, hace 10 años, cuando las NIF venían, era así como el Día de la Independencia, ¿sí? Y estaban todos preocupados porque decían, todos vamos a tener que aplicar las NIF en Argentina. Y bueno, no era esa expectativa de los organismos emisores de normas contables acá en Argentina, ¿sí? Pero todos los profesionales estaban muy preocupados y los docentes también porque decía que teníamos que enseñar NIF, ¿sí? Y muchos desconocen los conceptos de las NIF, ¿sí? Además las NIF van avanzando día a día, ¿sí? Tienen modificaciones permanentemente, ¿sí? Entonces, venía y decía, che, había una parte que decía, tenemos que converger en las NIF, tenemos que aplicarla en algún momento acá en Argentina, ¿sí? Porque es importante que la información contable sea entendida a nivel mundial, que haya un único idioma contable, ¿sí? Para eso tendría que existir un conjunto de normas contables que sea de alta calidad y que sea utilizado por todo el mercado global de capitales. Esto significa el mercado global de capitales, ustedes se imaginan que ahí es un mercado, o en un mercado hay oferente y demandante. Como es mercado global de capitales, acá hay lo que ofrecen dinero, ¿sí? Y lo que demandan dinero. O sea, ustedes saben que a la empresa le faltan plata. Y hay familias que tienen ahorro y le sobra plata, entonces financian a ciertas empresas. Eso es básicamente el mercado de capitales, pero ustedes lo van a ver en una materia en cuarto año que es administración financiera. Y ahí van a estudiar el mercado global de capitales, cómo funciona, ¿sí? Y sería bueno también que tengamos profesionales en nuestro país formados en NIF, ¿sí? Porque van a poder ir a trabajar a cualquier país del mundo. Entonces, las ventajas que tenían de converger hacia las normas internacionales de información financiera, ¿sí? Eran buenas razones para que se implementen acá en Argentina. Y se comienza a implementar un plan, ¿sí? ¿Cómo se iban a adoptar las NIF en Argentina? Entonces, ¿sí? Ahí aparecen algunos para la FACSE, ¿sí? Mucha gente de la FACSE eran las super NIF, yo le decía las super normas, porque decían que eran de alta calidad, todo, ¿sí? Para mí las normas argentinas, yo valoro mucho las normas argentinas, y son de alta calidad también, ¿sí? En algunas cuestiones podemos ir mejorando, va a haber un cambio muy fuerte de normas contables profesionales, ahora en el próximo año tal vez, porque ahora sale un proyecto de consulta en julio, creo de este año, fue lo que está planteando la FACSE, entonces se modifican las normas contables profesionales argentinas, yo estoy esperando a ver el proyecto, ¿sí? Y el próximo año tal vez aparezcan unas nuevas normas contables profesionales, ¿sí? Pero es así como que se adoptan las NIF, y dice tienen más ventaja, y se adoptan para ciertas empresas, ¿sí? Por ejemplo, las empresas que cotizan en bolsa. Tienen que aplicar hoy las NIF en Argentina. Y ustedes cuando vayan a análisis de estados contables en cuarto año, ustedes van a analizar un estado contable que es confeccionado según NIF, ¿sí? Así que ahí van a tener que repasar varios conceptos de las NIF, ¿sí? Y entre eso su medición, la medición y las diferencias que hay con las normas contables argentinas. Y bueno, y después está en materia de quinto año, es una electiva, ¿sí? Donde vemos las NIF en las distintas fases, tanto de reconocimiento, medición y exposición de la información contable, ¿sí? Y tratamos de ver el mayor conjunto de las NIF y las diferencias más importantes con las normas contables profesionales argentinas. Entonces hay empresas que entran en un portón grande, que son las normas internacionales de información financiera. Por ejemplo, la empresa que cotizan en bolsa.
Y cuando yo le hablo de NIF, le estoy hablando de 4 cuerpos normativos a la vez. Las NIF hoy están compuestas por las NIF propiamente dichas. Hay 17 NIF aprobadas, está la NIF 1, la NIF 2, la NIF 3, hasta la 17. ¿Sí? Cada NIF puede tener su interpretación, que se llama SINIF. Es una interpretación de las NIF. O sea, te permiten, hay ejemplos prácticos de cómo aplicar la NIF en la práctica, ¿sí? Eso es una interpretación. Nuestras RT tienen interpretaciones también, que creo que más adelante le explico un poquito, ¿sí? Luego, antes de que existan las NIF, de que aparezca el IASB, aparece en el año 2000, más o menos, 2001, ¿sí? Y antes del IASB existía el IASCI. Y el IASCI emitía lo que eran las normas internacionales de contabilidad. Y las normas internacionales de contabilidad, algunas tenían su interpretación técnica, que eran las SIC. ¿Sí? Cuando aparece el IASB, venía un lío. Porque dice, che, ya existen varias NIC. ¿Qué vamos a hacer con las NIC que existen? Si arrancamos de nuevo, la NIC 1, que hoy está vigente, tendría que ser la NIF 1 para el IASB. La NIC 2, que hoy está vigente, tendría que ser la NIF 2 para el IASB, y así aparecer nuevamente las NIF. Y el IASB dice, no, como la profesión ya muchos conoce la NIC 1, conoce la NIC 2, no lo vamos a derogar. Y es como que ellos heredan ciertas NIC que estaban vigentes en ese momento, las deja. Y dice, la NIC 1 sigue vigente. ¿Sí? La NIC 2 sigue vigente. La NIC 3 no sigue vigente. ¿Sí? Bueno, y ahí hay varias NIC que están vigentes. Las heredó el IASB. Y luego a partir de ahí empezó a modificarla y a algunas las empezó a derogar y aparecieron las NIF. Pero hoy actualmente nosotros tenemos NIF y NIC vigentes. ¿Estamos de acuerdo? Y cada una de ellas tiene su interpretación. Las NIF son más o menos, tienen 6.000 páginas. Son normas bastante detalladas. ¿Sí? No es tan fácil su estudio. ¿Sí? Nosotros vemos una parte en 5º año, porque ustedes se imaginan, nosotros tenemos así una cosita de normas contables profesionales argentinas, y las NIF son así, unos tomos grandotes, ¿sí? Pero bueno, es un portón que tenemos y que le aplican los entes que cotizan en bolsa, ¿sí? Y hay una puertita chiquita que son las NIF para pymes, ¿sí? Que todavía no fue aplicada acá en Argentina. Nosotros tenemos NIF, que esta muchas veces la bibliografía la llama NIF full o NIF plena, para full son NIF plena, ¿sí? Y tenemos las NIF para pyme, que no son pyme no significa a nivel internacional pequeña y mediana empresa, sino a nivel internacional lo que aplican las NIF son los entes obligados a rendir cuentas, ¿sí? Y lo que aplican las NIF para pyme son los entes que no están obligados a rendir cuentas. Y la NIF para pyme, ¿sí? Da el concepto de qué ente, ¿sí? Son obligados a rendir cuenta. Están obligados a rendir cuenta. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quiénes están obligados a rendir cuenta? Y los que captan ahorro público. Ustedes saben que las empresas que cotizan en bolsa captan ahorro público. ¿Quiénes más captan ahorro público? ¿Quiénes dicen ustedes? Los bancos. Los bancos. Las entidades Bancos, financieras. ¿sí? Porque a mí me sobra plata y yo voy, coloco un plazo fijo. Los bancos del año pasado aplican las NIF también, están obligados a aplicar las NIF, ¿sí? Y a poquito, varios entes van aplicando las NIF. ¿Estamos de acuerdo? Luego tenemos normas de producción nacional, que acá tenemos las 3 puertitas. Normas para ente pequeño, para ente mediano y para ente grande, ¿sí? Que se diferencian, yo le dije que hay que tener en cuenta ciertos parámetros. ¿Cuándo va a ser un ente grande? ¿Cuándo va a ser mediano? ¿Cuándo va a ser pequeño? ¿Sí? Y hay parámetros cuantitativos y cualitativos. ¿Cuáles son esos parámetros? Ahí vamos a ver. Miren, o cómo aplicamos todo ese esquema normativo que
tenemos en Argentina, ustedes van a ver que es un esquema grande. ¿Sí? Primero vamos a ver quiénes aplican la 26, que una compañera de ustedes se adelantó y dijo que ahí están los entes que aplican las NIF. ¿Sí? Y luego tendríamos que ver la 41, me define qué pequeño y qué mediano. Y lo que no es pequeño y que no es mediano, tendría que aplicar la RT 17, que es la norma madre de esta materia, donde ahí, por ahí vamos y hacemos hincapié, porque es la norma más compleja, ¿sí? Porque después viene el RT 41, tercera parte, que trata lo ente mediano, y es un poquito menos compleja que la 17. Y luego está la RT 41, segunda parte, que es menos compleja, ¿sí? que la RT para ente mediano y para ente grande, ¿sí? Que la 17. Entonces, nosotros vamos a ver quiénes aplican las NIF. Yo les dije, tienen que saber, los que aplican las NIF son actualmente los que están regulados dentro del mercado de capitales, ¿sí? Bajo esta ley, la 17811, y que cotizan en bolsa, están obligadas a aplicar las NIF. Si yo no estoy obligado a aplicar las NIF, y ahora los bancos también ingresaron, si yo no estoy obligado a aplicar NIF, acá la RT26 nos dice, bueno, yo puedo aplicar la NIF de manera optativa, porque son una opción. Todos tienen la opción, acá en Argentina, de aplicar las NIF. Puedo aplicar las NIF para pyme, también, nadie fue por esa opción, es una opción. O podría aplicar las normas contables profesionales emitidas por esta federación, o sea, las argentinas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si yo no estoy obligado, puedo aplicar NIF, o puedo aplicar NIF para pyme, o puedo aplicar normas contables profesionales argentinas, y ahí ya tengo que ver por qué puertita entro, si por la de mediano, la de grande o la de pequeño. Vamos a ver qué es pequeño. Y bueno, la RT 41, segunda parte, ¿sí? Me da los parámetros. Hay parámetros cuantitativos y hay parámetros cualitativos, ¿sí? Uno de los más importantes es el parámetro cuantitativo, ¿sí? Hay una planilla de FACSE que ya la vamos a ver, yo le voy a enseñar cómo analizar esa planilla, y la aplicación de esa planilla la van a ver el viernes con la profe Julia, ¿sí? Los parámetros cualitativos, ¿sí? Miren lo que dice el RT 41. Va a ser pequeño si no es una entidad financiera. Un banco nunca puede ser pequeño. Una aseguradora tampoco. Nunca puede ser pequeño. La saca el RT 41. Una SA con participación estatal mayoritaria o de economía mixta. Ustedes vieron la clasificación de sociedades, ¿se acuerdan? En primer año. Y nosotros podíamos tener la sociedad anónima, que es una sociedad de capital. Pero cuando se trate de una SA con participación estatal mayoritaria, que es un tipo de SA, o se trate de una sociedad de economía mixta, o sea, que participe el Estado y participen capitales privados, ¿sí? Eso significa economía mixta, no puede ser nunca pequeño. Cuando participe el Estado, nunca va a ser un ente pequeño, ¿sí? Tiene que aplicar otra normativa, ¿no? La RT 41, segunda parte. Puede ser que se trate de una combinación de negocio, que esto, ¿se acuerdan cuando vieron BPP? Y esto lo van a entender cuando vamos a Superior 2, que cuando hay una combinación de negocio, por ejemplo, en la casa están los padres y están los hijos. ¿Quiénes controlan a los hijos? Los padres, ¿sí? Entonces los padres como vendrían a ser como controlantes y los hijos como controlados, ¿sí? Hay combinaciones de negocio donde hay un ente que controla a otro, que ya van a ver qué significa esto en el segundo semestre, cuando se transforma, cuando hay control, ¿sí? Y eso ente, el ente controlante tiene que hacer estados consolidados, o sea, un estado de los dos, donde englobe el activo, el pasivo, el patrimonio neto de ambos, ¿sí? Tenemos que hacer un estado del grupo. Entonces, yo para hacer ese estado contable del grupo, tengo que tener en cuenta los estados contables de cada uno, separadito, de la controlante y de la controlada. ¿Cómo tendrían que ser
esos estados confeccionados con las mismas normas contables o con distintas normas contables, los estados individuales, para después unirlo. Con las mismas normas. Claro, porque si no estoy uniendo pera con manzana. Entonces acá me dice, cuando hay una controlante que no aplique RT41 segunda parte, vos no podés aplicar, si sos controlado o controlante, la RT41 segunda parte. Me está diciendo que apliquemos la misma. ¿Entienden, chicos? ¿Sí? Y los entes medianos tienen, vamos a ver la planilla, es la misma planilla, pero ahí te dice hasta qué importe sos pequeño y de qué importe pasar a ser mediano y luego sos grande. ¿Sí? Y los parámetros cualitativos son los mismos para los entes medianos. Entonces yo lo que me tengo que preguntar, y ustedes se van a preguntar en la clase de la profe Julia, lo primero que tengo que preguntar, ella va a plantear caso práctico. Yo me tengo que preguntar, ¿se trata de un ente que está obligado a aplicar la RT26, por ejemplo, una empresa que cotiza en bolsa? Si es sí, ¿qué norma aplicaría? Las NIF. ¿Sí? La NIF completa. Si es no, y ahí tengo la opción, tengo varias opciones. Puedo optar por aplicar la RT26. ¿Sí? Si yo opto por aplicar la 26, puedo optar por aplicar la NIF completa o aplicar la NIF para pymes. Nadie fue por este camino acá en Argentina hasta ahora. Nunca. ¿Sí? Y si yo no opto por aplicar la 26, tendría que aplicar normas contables argentinas. La 17 o la 41, ya sea para ente pequeño, que es la segunda parte, traten de acordarse eso, y para ente mediano es la tercera parte, RT41, tercera parte. Es una norma que está dividida en 3 partes. ¿Sí? Entonces, entro ahí. Yo no quiero aplicar las NIF, no quiero aplicar la RT26, 26. ¿Sí? Entonces me tengo que preguntar, ¿cumplo con la definición de ente pequeño? Si cumplo, voy a aplicar, porque si yo soy pequeño, puedo aplicar cualquier juego normativo. Tengo la opción, si yo digo, no quiero aplicar la RT41 segunda parte, quiero aplicar la RT41 tercera parte para ente mediano, lo puedo hacer. Quiero aplicar la RT17 como ente grande, lo puedo hacer. Es optativa la RT41 segunda parte para ente pequeño. ¿Sí? Y hasta puedo aplicar las NIF, la NIF completa o la NIF PYME. ¿Sí? Entonces, voy a optar por aplicar la RT41 segunda parte. Si es sí, aplico esa norma para ente pequeño. Y si es no, tengo ahí la opción. Voy a optar por aplicar la RT41 tercera parte. Si es sí, aplico la RT41 tercera parte. Y si es no, ya tendría que aplicar la RT17. O me podría ir también a las NIF. ¿Sí? Se trata de un ente que cumple con la definición de ente mediano. Si es sí, yo puedo optar a aplicar la RT41 tercera parte. ¿Sí? Si yo opto, aplico esa RT. Y si no, ya me queda la RT17. Y también podría aplicar las NIF, tanto completa como la NIF para pie. ¿Qué normativa se aplica en nuestra provincia? Miren, la mayoría de nuestra provincia son entes pequeños. Ese circulito sería ente mediano y ente grande, aplica 17. Y hay un puntito acá en Jujuy, en cantidad de empresas, ¿no? Que aplican las NIF. ¿Sí? Pero la mayoría aplica la RT41 segunda parte. Para analizar, yo le dije que hay que tener en cuenta la planilla. Y esta es la planillita, ¿sí? Que ustedes la tienen ahí. Yo la subí a la página, la subí al aula virtual. Y ahí la norma me hace analizar los ingresos. Supongamos que viene hoy una empresa y me dice, Gonzalo, quiero que me haga el estado contable que cierra el 31 de diciembre del 2020. Muy bien. Entonces yo tengo que analizar si es un ente, y yo no voy a aplicar las NIF, voy a aplicar norma argentina. Entonces yo tengo que analizar si es un ente pequeño, mediano o grande. ¿Sí?
Para hacer ese análisis, yo tengo que analizar los ingresos, las ventas que tuvo el ente el año anterior al ejercicio que yo estoy haciendo. Si me contratan para hacer el 31 de diciembre del 2020, o sea, el ejercicio que cierra ahí, yo tengo que analizar cuáles fueron mis ventas al 31 de diciembre del 2019. ¿Entienden, chicos? Entonces acá miren lo que dice la planilla. ¿La puede repetir? Yo tengo que analizar el parámetro cuantitativo, tengo que analizar los ingresos del ejercicio anterior al que yo quiero hacer. Por ejemplo, yo quiero hacer el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2020. ¿Sí? Entonces yo me tengo que ir a la planilla, a esta columna, y buscar 31 de diciembre del 2020. Esta es la fecha de cierre del ejercicio actual. ¿Sí? Pero para analizar los ingresos, porque ustedes todavía no tienen confeccionado ese estado contable, sí tienen el del ejercicio anterior. Entonces yo tengo que ir y ver el importe en venta del ejercicio anterior, al cerrado al 31 de diciembre del 2019. Y acá Faxe me va a decir, ¿sí?, hasta qué importe yo lo puedo considerar ente pequeño y hasta qué importe lo puedo considerar ente mediano. Y si supera ya este importe, ya sería un ente grande. Y esto lo van a ver en la práctica con la profe Julia. ¿Sí? ¿Profe? Eso fue un resumen. ¿Profe? ¿Sí? Si pueden encender la Disculpe, cámara, ¿puede? mejor. Sí, usted, ahí estoy intentando. No sé si ahí se ve. Sí. Nada, le quería preguntar si usted puede subir las filminas al aula para que las tengamos. Están subidas. Ayer las subí. Ah, bien. Ayer Bien, le bien, mandé el bien. mensaje en Bueno. anuncio y le dije, ya están las filminas, está el material de la unidad 1, así que falta el trabajo práctico que ya lo va a subir la conta BAM en estos días, porque a veces van a hacer el día viernes. Y ahí van a analizar, traten de imprimir la planillita. La planilla Claro. ahí la tienen en el aula virtual, es la última publicada de Faxe, ¿sí? La imprimen y el día viernes van a trabajar con esa planilla, así la van pintando todo y la entienden. ¿Sí? Bien, bien. Gracias, profe. De nada. ¿Alguien más? Profe, ¿qué tal? Buen día. Yo tenía una consulta. Quería saber si Sí. iban a subir esta clase al aula. Sí. ¿Las clases Ahora cuando me teóricas manden. siempre se suben o Sí, las no, todas prácticas se también? suben. Ajá, Creo que bien. todas se suben. Muchas gracias. Sí, ahora, supuestamente ahora ya mandé la grabación, se sube a la nube y de ahí ya puedo mandarle el link a ustedes. El año pasado tenían todas mis clases. Profe, Bueno, que vayan conectando la cámara para que los conozca para el examen final, ¿sí? Porque después yo no los recuerdo y a mí me gusta que participen y a veces para nosotros es distinto conocerlos o no, ¿sí? Porque vemos cuántos participaron todos de las clases, ¿sí? profe, yo tenía una duda. ¿Sí? Cuando usted habló de los parámetros cuantitativos, dijo que debíamos ir ahí para determinar si éramos un ente pequeño, mediano o grande. Sí. ¿Qué pasaría si es el primer ejercicio? O sea, no tenemos para irnos a un ejercicio anterior. Recién inicia la empresa. ¿A qué norma nos adherimos? ¿Ente pequeño, mediano, grande? Ahí nosotros hacemos una estimación, porque ya tenemos porque vos imagínate, vos ya tenés, suponete que nos contratan para hacer el del 31 de diciembre del 2020, ¿sí?
Entonces, actualmente en FACSE vos ya tenés publicado, si son ente mediano o pequeño, los que cerraron el 31 de diciembre del 2020. ¿Sí? Entonces vos te vas a fijar en ese ingreso y vos decís, bueno, hoy soy grande. Tendrías que aplicar RT17. ¿Por qué? Porque si vos aplicas RT41, segunda parte para ente pequeño, el próximo año vos ya serías tratado como grande. ¿Entendéis? Tendrías que hacer un cambio de normativa. Eso vos lo vas viendo a medida Claro, que vas tendría que haciendo. usar el área, digamos. Claro, Si es que hay un... sí. muy correcto. Tendrías que usar área. Y es un lío para la profesión. ¿Sí? Pero Sí, sí. muchos aplican, por ejemplo, RT41, no tienen en cuenta eso, y el próximo año van a tener que aplicar área porque van a tener que aplicar 17, no les queda otra. Cuando vos sos grande no tenés opción, aplica 17 o podés aplicar las NIF. Si yo no quiero aplicar las NIF, porque las NIF la única que aplican acá en Argentina son las que cotizan en bolsa. ¿Sí? Entonces, si no cotiza en bolsa, yo me voy a quedar siempre con el portón de las normas contables de Argentina. ¿Sí? Pero está Sí, muy sí. buena tu pregunta, Florencia. Creo que era. Sí, bueno, gracias, profe. Sería hacer una estimación entonces. Claro, vos vas a hacer de este ejercicio. Perfecto. Profe, Gracias, profe. ¿le puedo hacer una consulta? Soy Violeta. Sobre la registración primaria y secundaria. No, la medición primaria y secundaria. Medición. Eso es la medición al cierre. Nosotros la dividimos en dos partes. Medición primaria, que es la que te da la norma contable, que ya vamos a ver, por ejemplo, la 17. La norma contable te dice que vos, por ejemplo, al medir los bienes de uso, podés aplicar el costo o modelo de revaluación. Y esa va a ser la medición primaria. Pero la norma contable a su vez te dice que tenés que aplicar la medición secundaria. Para impedir la sobrevaluación de ese activo, entonces tenés que calcular el valor recuperable. Y la propia norma contable te dice que el valor recuperable de un activo es el mayor valor entre el valor de utilización económica o el valor neto de realización. Eso se lo comento, ¿no? Pero vamos paso a paso. Todavía, recién estamos... Cuando pasemos ya a una norma de medición, yo lo voy a decir. ¿Cómo se hace la medición primaria? ¿Cómo se hace la medición secundaria? ¿Y qué norma tenemos que ir aplicando? O sea que se hace la medición secundaria para que sea realmente representativo de la realidad. Para eso se Claro, hace. pues vos imaginate, ¿sí? Que vos te compras, suponete que vos te compras una máquina de escribir y es un bien de uso, ¿sí? Y luego aparecieron las computadoras. Todos los estudios contables tienen computadoras. Vos recién le habías comprado la máquina de escribir. Y la máquina de escribir te salió, suponete, 10.000 pesos. Pero ahora ocurre que la máquina de escribir es obsoleta para tu estudio contable, porque aparecieron las computadoras. Y sí o sí vos vas a necesitar una computadora para presentar las declaraciones juradas en la FIP, porque ya se presentaban primero en disque, ¿sí? Las declaraciones juradas. Entonces ustedes se imaginan que estamos hace, no tanto, ¿no? 12 años, habrá sido en 1998. No, 20 años ya, hace 20 años. ¿Sí? Entonces, vos medís y al cierre del ejercicio el valor de costo es 10.000 pesos. Y vos le das como una vida útil, le habías dado de 10 años. Y pasó un año recién. ¿Sí? Entonces, depreciación, 1.000 pesos. Valor de origen, 10.000, tendría un valor primario de 9.000 pesos para la norma. ¿Pero te sirve esa máquina de escribir? Y no. ¿La vas a poder recuperar a la inversión, Violeta? No, tampoco. No la vas a poder recuperar a la inversión. ¿Sí? Es más, si la recuperaría, la tendría que ir a vender a alguien que te la compre. Yo voy a buscar a alguien que diga,
che, ¿ustedes compran máquina de escribir? Sí, te la compramos, ¿a cuánto? 2.000 pesos. ¿Sí? Porque a vos no te va a servir para ser usada la máquina de escribir, ¿sí o no? Porque Claro. tenés que comprar una computadora. Entonces vos vas a tener que ver cómo recuperar la máquina de escribir. Y un bien se puede recuperar de dos formas, usándolo o vendiendo. Y acá usando, desechamos esa política. La voy a tener que vender. Entonces, ¿por qué importe la puedo vender? 2.000, es lo único que me ofrecen, pues ya está obsoleta. Entonces, en los estados contables, ¿por cuánto tendría que estar la máquina de escribir? ¿Por 9.000 o por 2.000, Violeta? Por 2000. Bueno, no sé. ¿Ah? Supongo que por 2000. Por 2.000, porque si no vos estarías sobrevaluando el activo por 7.000 pesos. ¿Entiendes? Sí. Por eso es muy importante la medición secundaria. Profe, ¿y eso tendría que ver con la Ley General de Sociedades, de no repartir dividendos que no provienen de utilidades líquidas ni realizadas? No, esa es otra cosa. Esa es otra Porque cosa. el Sí, profe pero ayer había esa comentado eso utilidad, cuando hablaba del valor límite. no, Había pero dado la así. utilidad líquida y realizada, ¿sí? O esa utilidad viene un problema cuando nosotros decimos, por ejemplo, que vamos a revaluar el bien. Vos lo tenías al costo, 9.000 pesos. Y resulta que las máquinas de escribir valen mucho, porque ahora son por una cuestión de que nadie tiene, todos tienen computador, tienen una máquina de escribir como un recuerdo histórico, algo para un museo, algo, y sube el precio de tu máquina de escribir. ¿Sí? Y el precio ahora ya no es 9.000, que es el valor de origen menos depreciación, sino ahora sería 100.000 pesos. ¿Sí? Entonces yo tengo que incrementar el valor de 9.000 a 100.000. Esa diferencia de 91.000 pesos es una ganancia líquida realizada. Ahí viene la pregunta. Pero ese ya es un tema más avanzado. No sé quién me preguntó. ¿Sí? Acá, Flor Velázquez. ¿Vos ya cursaste años anteriores? El año pasado, sí, soy excepcional. Claro, por eso. Vos tenés otros conceptos, pero no estamos mezclando acá con eso todavía, ¿no? Ese es cuando ocurre lo contrario. Perfecto, profe, gracias. Por eso los chicos... Lo bueno es que una vez me dijo una profe, ¿no? Que siempre me acuerdo. Porque yo siempre salía con mi pregunta. Pues. Y dice, don Aire, usted tiene que gatear para luego caminar y correr. ¿Sí? Y es verdad. ¿Sí? A veces no, porque vemos cosas, pero algunas preguntas son buenas, ¿no? Porque están relacionadas, pero hay cosas de que a veces uno se va más allá, y yo creo que el ámbito, a mí no me gusta, cuando tenemos el programa, ¿sí? Vamos avanzando de nivel. Por eso hay cuestiones que yo la dejo para después. Por ejemplo, el tema de la medición primaria, medición secundaria. Por ejemplo, Daniel, él es una persona que él opina que hay que, si él lo nombra, hay que explicarlo. Entonces ustedes van a ver la clase de Daniel y habla de su tsunami cognitivo, ¿sí? Y viene con todo, viene el huracán Jaljal, ¿sí? Se lleva todo por delante. Y desde mi punto de vista, ¿sí? A veces yo le digo, bueno, vamos despacio, le digo. Y a veces lo trato de calmar a Daniel, ¿sí? Pero bueno, somos distintos todos los profes. Profe, ¿y qué pasó con eso si esos 100.000 son o no ganancias realizadas? Ahí te escucho bajo, Violeta. A ver, hace rato te escuchaba bien. Al final, ¿qué pasó con esos 100.000 si eran o no ganancias realizadas de la consulta de Flor? No, pero ahí hay que discutirlo. ¿Sí? Por eso es que no vimos. Eso lo vamos a ver, y yo lo explico, ¿no? Cuando vemos el modelo de revaluación. Ah, bien. Gracias, profe. Porque es la aplicación de una cuestión que hay que tenerla en cuenta cuando aplicamos el modelo de revaluación de los bienes de uso. ¿Sí? Y ahí me lo pregunta, igual yo hago un gráfico
para ver si es ganancia líquida realizada o no. Gracias, profe. ¿Listo? Nos vemos el próximo martes. Un gusto volver a clase, ¿sí? Así que por cualquier duda, me lo preguntan en el aula virtual y sería bueno que me vayan preguntando a medida que estudien, ¿sí? De un punto del programa, Profe, ¿sí? lo que vimos hoy lo podemos profundizar en el libro de Newton de cuestiones contables fundamentales o en el ¿Sí? de Palen Acuña. No hay, la parte de normas contables, el concepto, hay un punto de interés prioritario, ¿sí? Yo le di lo más importante, más o menos lo que preguntamos con Daniel, y a partir de ahí a veces ustedes solitos se meten en otras cuestiones, entonces ahí lo hacemos relacionar, ¿sí? Pero esta parte está en la primera unidad de cuestiones contables fundamentales de Fowler. Ah, bien, bien. Con Gracias. Daniel están viendo otro tema. Con él iban a ver modelos contables. Y ese tema lo trata Palen Acuña. ¿Entiendes, Dalma? Ah, bien, bien. Gracias, Por profe. eso yo les digo a ustedes que el programa, si ustedes leen el programa, está tal cual los puntitos de Fowler Newton. De Sí, sí. cuestiones contables fundamentales. Esta unidad, ¿no? Bien, En bien. cambio, con la de Daniel, en modelos contables, que es la unidad 3, creo, ¿sí? Que está él, con él avanza en ese tema, ¿sí? Sí. Está en Palen Acuña. Ah, bien, bien. Gracias. El marco conceptual, yo le voy a dar como bibliografía básica la RT16, ¿sí? Y el marco conceptual de las NIF, que vamos a ver un poquito las grandes diferencias, solamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Ninguna pregunta? Profe, una consulta. ¿Cómo está Florencia? Los principios contables generalmente aceptados, ¿de dónde lo puedo sacar? Ese tema está planteado, vieron, en un libro del profe... Del profe Rodríguez, dijo ayer Del el profe profe. Rodríguez, que lo veían ustedes en primer año. ¿Sí? Yo en algún momento fui ayudante de cátedra, alumno en primer año, por eso me acuerdo un poco la bibliografía. ¿Sí? Y uno... Bien, gracias, profe. Lo que más lo trataba. ¿Sí? Profe, yo también Bien, encontré gracias. en Mario Biondi en contabilidad financiera. ¿Cómo? Que yo también encontré los principios de la contabilidad generalmente aceptados en Biondi. Biondi también, ¿no? Lo explica muy bien Biondi. En el libro Contabilidad Financiera, ¿no? Se llama... Sí, en el... Sí, Pero, Biondi es muy profe, doctrinario. Ustedes en tienen que el, saber que los principios de contabilidad generalmente aceptados fue la primera RT, la RT número 1 para los contadores. Eran normas contables, se transformaron en normas contables primero. Profe, una consulta. En el libro de Biondi dice que hay 13 principios y el profe dijo que hay 15. O sea que no están especificadas todas en el Biondi. Sí, eso es, pero bueno, algunos eran opiniones que habían, ¿sí? Porque ustedes saben que eso no estaba arreglado al principio, ¿sí? O sea, habían partes que decían que eran 13, hay otros que habían que eran 15, algunos dicen los más importantes eran 8 o eran 10, ¿sí? Pero ustedes siempre, eso tienen que recordar, no de memoria, sino porque Daniel los hace a veces, por ejemplo, cuando vean el concepto de ingreso, el concepto de gasto, ¿sí? La diferencia entre costo y gasto, el concepto de valor de mercado. Entonces él le dice, partan del principio de contabilidad generalmente aceptada. Por ejemplo, veamos empresa en marcha, ¿sí? No es que ustedes tienen que memorizarse así los principios, sino que tienen que estar atentos cuando él haga una pregunta y los relacione con un principio. ¿Estamos de acuerdo? Y él se va por los principios más importantes. Entonces hagan un buen resumen, pero entendiendo los principios, jugando,
Y yo siempre estudié tratando de razonar todo. Y es muy importante porque después en algún momento cuando te recibí te acordás bastantes cosas. Si vos memorizás, no te acordás casi nada. ¿Sí? Entonces traten todo de razonar. Y si no lo entienden, le preguntan a alguien. Igual ahora hay muchos escritos muy buenos en internet, ¿sí? Antes no teníamos nosotros, ¿sí? Yo me recibí en el año 2010, pero igual no era tan fácil encontrar todos los artículos que tenemos ahora en internet, en todos los videos que hay, ¿sí? A pesar de que ya teníamos, pero no era tan fácil. Ahora tenemos un montón de cosas. Las NIF las podemos bajar de internet, las normas argentinas las podemos bajar de internet, están totalmente actualizadas. Se aprueba una norma argentina, al día posterior, a las 8 de la mañana la tenemos publicada por la FACSE. Antes no era tan así. ¿Sí? Así que bueno, chicos, muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes. Profe, disculpe, antes que se vaya, quería preguntarle cómo era el otro autor donde encontrábamos los principios, ¿Rodríguez? El de Rodríguez, profesor Rodríguez, que creo que se llamaba Introducción a la Contabilidad, alguna cuestión así. Pero ustedes lo deben Introducción a tener. la contabilidad superior de Roberto Mario Rodríguez. Y ustedes lo deben tener. ¿Se acuerdan que en introducción antes le daban un compendio? ¿Sí? De varios libros. Entre eso estaban esa parte del profe Rodríguez. Por eso nunca hay que tirar o traten de venderlo a todos los libros, todo lo que tienen, porque en algún momento le van a servir para año posterior. Todo, ¿no? Hasta lo de primer año, hasta en quinto, volvemos a ver los libros de primer año. ¿Sí? Bueno, chicos, fue un gusto estar con ustedes. Ya tienen todo el material. Nos vemos el próximo martes. También yo el día domingo o el día lunes, antes le voy a subir la filmina para que veamos el marco conceptual. ¿Sí? Nos vemos. Bueno, profe, muchas gracias. Nos vemos. Chao, Chao. profe. Profe, Chao, gracias. profe. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.